salvación que nos ha enviado en Cristo Jesús, oh Dios, y por el mensaje, Señor amado, que podemos transmitir en tu nombre, para gloria de tu nombre, Señor amado, como maestro de escuela bíblica, como estudiante de tu palabra, Señor amado. Te pido dirección del Espíritu, de tal manera que podamos hablar con claridad, que podamos entender con perfección. Señor amado, gracias por esta oportunidad de dirigirme a los hermanos a través de esta escuela bíblica. Bendice a cada hermano, Señor amado, los que ya han llegado y los que vienen de camino. Y úngenos a todos, Señor, con el poder de tu Espíritu, de tal manera que tu nombre sea adorado, bendecido. En nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, hermanos, la lección de esta mañana es quizás la lectura bíblica y los estudios que más se ha hablado en la iglesia a través de últimos 2000 años. El regreso de Jesús. El regreso de Jesús. Y dice que la idea central es: Jesús regresará para establecer su reino eterno. Esta declaración o idea central no es caprichosa. Esta es una idea centrada en la verdad de Jesucristo. Si Jesús ha de resucitar, ha de regresar, es porque en algún momento dado sabemos que murió y que también resucitó. Pero no es capricho de Dios el que Jesús vuelva, sino que cuando leemos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, a partir desde el mismo Génesis, pero mayormente los Salmos y los profetas, encontramos que hay promesa de Dios para Israel primero y luego para la iglesia, de que en algún futuro cercano o lejano Él habría de regresar. Naturalmente este tema trae diferentes opiniones, diferentes interpretaciones. Esperamos poder hablar correctamente y decir las opiniones o aseveraciones correctas para beneficio de la clase. Si acaso hay alguna duda en lo que yo esté presentando, puede levantar su mano, le damos oportunidad, hacer la pregunta y si podemos la contestamos. Digo, si podemos, ¿verdad? Así que hemos dicho la idea central y el tema de mañana. Tenemos como lectura bíblica 3 secciones del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, 3 del 1 al 8, también 24, 29 al 32, y también como tercera cita Mateo 24, 42 al 44. Haciendo una introducción un poquito breve, como le dije anteriormente, el hecho de que Jesús ha de volver es porque murió, resucitó y hay una promesa. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, está una de las profecías más contundentes en cuanto a la primera venida de Jesús. Y es explicada mayormente después en el Evangelio también de Mateo, capítulo 2, 23. Creo que es 23. ¿Qué dijo Isaías? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emmanuel. Pero si no nos explican nada más, pues para nosotros Emmanuel no significaría mucho. Ese es tema de Navidad, se habla mucho sobre eso. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. En el libro de Daniel, capítulo 9, versos 20 a 27, hay una tabla de tiempo que se cumplió perfectamente en cuanto a la llegada del Mesías como Emmanuel. Sí. Sabemos que la llegada de Jesús como Emmanuel venía a dar un mensaje muy especial al pueblo de Israel con proyecciones futuras para los gentiles. Este pasaje de Daniel también incluye tácitamente, no directamente, tácitamente, la muerte de aquel Emmanuel del cual hablaba Isaías. Por tanto, tenemos nacimiento de Emmanuel, ministerio de Jesús, luego sacrificio o muerte del Mesías, el cual era el título teológico oficial del Hijo de Dios o Emmanuel. Cuarto, la resurrección del Mesías, este es el caso de Jesús. Luego viene un tiempo de predicación y obra de la iglesia. Las profecías no indicaron precisamente cuánto tiempo iba a durar cada uno de estos renglones. Y es por eso que cuando estudiamos este tema, nos damos cuenta que no, y la Biblia nos dice que no podemos asignar tiempo en cuanto a días, horas, años y quizás tampoco siglos. Y cuando hablamos de este tema, entonces tenemos que aclararle a ustedes de que al pararnos aquí a hablar de la segunda venida de Cristo, no le podemos dar ninguna fecha en cuanto a eso, sino lo que la Escritura dice, señales. La iglesia del primer siglo creyó que Jesús, el Mesías, estaba a la puerta. La iglesia, gran parte de la iglesia lo creyó. Jesús estaba a la puerta. Una vez se dieron cuenta de que no estaba tan a la puerta, el apóstol Pablo manda mensajes de que teníamos que ser cautelosos en cuanto a la enseñanza de este tema. ¿Cauteloso por qué? Porque hay muchas personas que surgirán, dijo la Escritura, y presentarán un mensaje de mentiras y medias verdades. Mentiras y medias verdades, que también es mentira. ¿Ok? Pasó el tiempo y la Escritura, en cierto modo, fue algunos términos, por razón de la iglesia, la confusión que había en la iglesia, hubo una segunda o última advertencia y señalamiento. Hemos hablado de todas las señales y profecías que dieron los profetas antiguos, mayores y menores, y los salmos. Llegó el Mesías, murió el Mesías, resucitó el Mesías, la iglesia fue establecida, pero en el tiempo de Pablo la confusión era muy grande. Como hemos dicho, la iglesia estaba esperando una llegada inminente de Jesús. En Mateo 24, en algún lugar ahí, no recuerdo el texto, pero dice que habrá señales en su venida. Han pasado 2000 años. Aquello que era inminente para la iglesia
se ha tomado 2000 años, o cerca de 2000 años, para no ser completamente exacto, ¿verdad? Cerca de 2000 años. Pero el concepto que tenía la iglesia con relación a la venida de Jesús, la segunda llegada, fue nuevamente, en cierto modo, corregida. Pablo daba unas enseñanzas en cuanto a la cautela, a la precaución. Y la iglesia estaba realmente preocupada grandemente, porque la venida del Señor no se daba. Y aquí es donde podemos decir entonces que Dios en Jesucristo se manifiesta y da la última escritura canónica, por así decirlo, ¿no? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis cambia, en cierto modo, la visión que tenía la iglesia. No totalmente, pero sí cambia en algo. Y una de las señales más claras que tenemos, que hasta que esa señal no se dé, no podemos estar apresurando la enseñanza de la segunda venida de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, si pueden buscar ese texto bíblico. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Lo tiene? Ok. ¿Lo puede leer? Sí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese mismo texto aparece en Daniel 11:36. No exactamente igual. Daniel estaba hablando de una aparición de alguien que iba a ser usurpador del trabajo y obra del Redentor que Dios habría de enviar. En otras palabras, su obra iba a ser entorpecer, procurar eliminar todo lo que significaría la obra del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Por eso vemos que aunque no está en términos ya oficialmente visible, haciendo el trabajo que menciona ese texto bíblico, sabemos, como dice Pablo, que está operando en medio del mundo. Está operando en medio del mundo. La iglesia tiene que mantenerse completamente alerta, porque hay otra profecía con relación a eso. O sea, el Mesías vendrá. Pero antes que el Mesías llegue, llegará uno, no muchos, o repetidamente muchos, pero solamente uno, declarado oficialmente como el anticristo. O sea, el opositor tenaz, luchando por destruir lo que Jesús edificó dentro de su ministerio y lo que la iglesia ha logrado, el adelanto que la iglesia ha logrado en 2000 años de predicación, o cerca de 2000 años de predicación. Teniendo esto claro, pues quizás estemos tan claros que podamos seguir la clase. Busquemos pues Mateo 24 del 3 al 8. ¿Alguien me lo puede leer? Sí, hermano, dice,
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Gracias, hermano. Comienza este texto bíblico, el evangelista Mateo, señalándonos el lugar preferido de Jesús. El lugar preferido de Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Y la profecía mesiánica del fin dice que Jesús volverá poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Interesante, ¿verdad? Así como le vimos partir. Así como le vimos partir. Exacto. Así como aquellos discípulos o apóstoles, o del mismo lugar donde los discípulos vieron partir al maestro, la promesa es que allí volverá. Ahora, siguiendo esto, dice, no en este mismo, dice que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá. Si Jesús regresa al monte de los olivos y está en Jerusalén, hablando en cuanto a aquel tiempo, ¿cómo sería posible que todo ojo le viera en su regreso? Y se ha montado en casi 2000 años. Pues parte de algunas profecías es el Señor resuelve los problemas. ¿Verdad? El Señor los resuelve los problemas. Tire una piedra usted hoy, tire usted que sea, tire una piedra y déle la cabeza a un policía. A ver quién no lo sabe. ¿Qué pasa? La prensa se encarga. La tecnología. La tecnología. La tecnología, ¿verdad? Quiere decir que si aquellos en 2000 años atrás tenían alguna duda de que todo ojo le iba a ver cuando regresara, el problema está resuelto, hermano. Lo mismo en China, que en Rusia, que en Puerto Rico, que en México, en todos lugares. Hasta en Cuba. Exactamente. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: maestro, dinos, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El mundo físico se nos acaba el día que morimos. El físico, ¿no? Pero la pregunta va mucho más allá. Sí. ¿Y de qué están hablando en este pasaje bíblico? Pues están hablando de la destrucción del templo en un futuro cercano o lejano. A todo el mundo le encanta ir a ver catedrales. A todo el mundo le gusta ir a ver museos. Todas aquellas cosas que atraen nuestra vista y nuestro sentimiento ante lo creado. Primeramente lo creado por Dios y segundamente la obra del artífice. Y realmente aquel templo, primer templo de Salomón era fantástico, bellísimo. El segundo templo igual,
Fue destruido y luego reconstruido por Herodes. Y ese fue el templo al cual se refería Jesús y sus discípulos allí. Sí, porque habían hablado de algo sobre aquel templo. Daniel 9, 24 al 27. ¿Ustedes han oído la palabra de la abominación espantosa? La abominación espantosa. No puedo tomar mucho tiempo en esto porque es largo. Pero quiere decir que habría de acontecer con aquel señor con letra minúscula que va a morir, el anticristo. Se destruiría el templo por segunda o tercera vez como parte de la hazaña de Satanás contra la iglesia y contra Jesucristo. Por tanto, Jesús le está diciendo, pues miren, ese templo está fantástico, muy bonito, arquitectónicamente terminado. Pero ahora que ustedes preguntan, yo utilizo la oportunidad de su pregunta para decir la verdad de todo esto. ¿Ustedes lo ven bonito ese templo? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Maestro, ¿y por qué tú nos dices esto? Nosotros no queremos que eso pase. Pero lo triste es que aunque nosotros no querramos, algunas cosas van a pasar. Y algunas cosas pasan. Jesús murió cerca del año 30. 31. No somos exactos en eso, pero en la fecha. Pero en el año 70 vinieron los ejércitos romanos. Mis hermanos, oigan bien esto. Vinieron los ejércitos romanos y destruyeron el templo. No solamente eso. Los judíos, como pueblo de Dios, fueron echados de Jerusalén por tiempo indefinido. ¿Cuánto soñamos regresar a nuestra tierra y poder hacer las mismas cosas que hacíamos antes? Israel había experimentado 70 años de cautiverio en Babilonia y conoció la amargura de un exilio. Pero Jesús no le estaba hablando de un exilio de 70 años. Era destrucción total. Ay, pero hermano, no me hable de esto, estoy muy triste. Ya yo sé por dónde usted viene. Sí, hermano, las cosas hay que hablarlas claras. Israel no aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y le están diciendo, por ustedes haber rechazado al Hijo de Dios, o porque ustedes van a rechazar al Hijo de Dios, porque hablaba Jesús en ese momento, estas cosas van a pasar. Ese templo será destruido. Ustedes serán echados a la diáspora. Diáspora quiere decir al exilio. Pero no por 70 años. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Aquí que lo pueda buscar pronto. Y tengo que acelerar porque... Dice en Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora no es Mateo que está hablando. Ahora es Lucas. Pero son palabras de Jesús. El templo va a ser destruido. Ustedes van a irse a la diáspora o al exilio hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Todo aquel tiempo en que los judíos no pudieran restaurar el templo y restaurar la adoración en Jerusalén. ¿Ha ocurrido eso? Esa es una de las señales que falta. Los judíos no han podido regresar firmemente a Jerusalén como su capital y establecer el templo que ha sido 2 veces destruido. Habrá un tercer templo, tampoco está construido. Pero sigamos en la clase. ¿Cuándo? Era la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué señal? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? La palabra señal nos trae una segunda alternativa, ¿verdad? No es solamente la pregunta, sino ¿qué señales? Vamos a estar pendientes. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no se os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Estaba leyendo un libro hace algún tiempo, la historia de la humanidad. No recuerdo el autor, pero es historia. No ha habido periodos de más de 20, 30 años en el mundo, en los últimos 2000 años, que no haya una guerra, por lo menos una guerra prendida, activa, por 2000 años. ¿Serviría eso entonces de señal para nosotros? Si de hace 2000 años que el mundo está ardiendo en candela. La respuesta que nos dan es, si eso siempre ha pasado. En inglés dicen, they brush it off. Right? ¿Qué importa? Si en un mundo donde ha habido 2000 años de guerra, ¿qué importa una guerra más? No, pues no está hablando de eso. No es una guerra aislada en un rincón del mundo. Es guerra caliente en muchas partes del mundo. No se asusten, hermano. Simplemente tenemos que mantenernos como alerta. Detrás de la pregunta de cuándo y qué señal hay una advertencia. Mirad o miren, estén alertas, estén atentos. En uno escrito que le envié por correo a algunos hermanos, esto fue discutido muy bien en el área cuando dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, hay muchos que tenemos oídos, pero que no los usamos para oír. Simplemente o entra por aquí. Esas palabras son muy importantes. Mira, oye, está atento, no te olvides. Mi mamá decía, no lo eches en saco roto. Y todos saben lo que es un saco, ¿verdad? No lo eches en saco roto. Ok. Nuevas señales. Pues una de las nuevas señales es precisamente estar alerta, porque no solamente, o sea, está hablando de un anticristo, pero continuamente estarán surgiendo anticristos. Pero en el próximo nos va a dar una señal más clara. Es la de la higuera. La señal de la higuera. También estaba escribiendo algo sobre eso y en algún momento en el futuro lo recibirán. ¿Qué pasa con la higuera? Pues la higuera
es el árbol que más tiempo produce higos o frutos. Dice que la higuera está dando fruto 10 meses al año. Está bien cerquita al árbol de la vida que aparece en Apocalipsis y también en el Edén. 10 meses. ¿Por qué digo esto? Porque el árbol de la vida dice que da fruto 12 meses al año. ¿Cuánto quisiéramos que ese árbol de la vida esté en nuestro patio y que cada uno tuviese uno? ¿Verdad? En Puerto Rico tenemos un árbol que se conoce como el árbol de panapén o pana. Y está dando fruto 4 meses al año. O tiene fruto 4 meses al año. Y decimos que en Puerto Rico, en cada hogar pobre, en su patio, debe tener un árbol de panapén o pana, como le llaman. Porque tiene asegurado 4 meses de comida. Pues yo no quiero repetirle como los israelitas repitieron el maná. ¿Sabe lo que dijo Jehová Dios? No hay maná. Codornices o maná. Pero eso es demasiado aburrido. No, Señor, manda las panas. No, Señor, manda las panas. Porque es mejor tener panas 4 meses al año y pasar 8 meses sin comida o con mucha escasez. No, vivimos en una sociedad que somos un poquito torcidos en ese aspecto. Queremos mucho y bueno. ¿A quién no le gusta eso? Ok. Pues volviendo al árbol ¿Perdón? De higuera. Esto me fue de la mente. Pues el árbol de higuera, sabemos que pierde las hojas porque es un árbol preparado para resistir invierno. Y tan pronto comienza la primavera, es de los primeros árboles que echan hojas. Esto en el Medio Oriente. ¿Y sabes qué? El primer mención del árbol de higuera aparece en Génesis 2 y 3. Cuando los espías, ¿Perdón? Cuando los espías fueron a reconocer la tierra. Bueno, ese es en Números. Estoy hablando de Génesis. La primera mención es que cuando el hombre y la mujer desobedecieron, sabían que Jehová Dios había venido, estaba viniendo por allí. Se cubrieron, cosieron hojas de higuera y se cubrieron sus partes. Magnífico. Pero tan temprano como en Génesis capítulo 1, 2 y 3, capítulo 3, encontramos ya el árbol de higuera haciendo su función de cubrir el pecado del ser humano. Además de dar fruto. Pero recuérdense que las hojas de higuera no remediaron el problema. ¿Cómo fue remediado el problema? Pues hicieron un sacrificio y Jehová Dios sacrificó. Jehová Dios sacrificó animales y le puso pieles. Y aunque la clase no es para esto, hermano, pero hay que traerlo. Los campos de nudismo son invención del ser humano. Los campos de nudismo los inventó el ser humano. Dios los sacó del huerto del Edén precisamente por eso, porque no quiere nudismo. ¿O no habían ustedes pensado en esto? Si Jehová Dios puso los cueros de los animales para cubrir al ser humano, ¿por qué el ser humano se empeña en desnudarse? No es parte de la clase, pero lo quise traer precisamente porque es que es parte de los anticristos. El anticristo coloca
una doctrina o una enseñanza y la hace pasar a todo el mundo como buena. Y todos lo aceptamos por válido. No, si es parte de la sociedad. Todo va porque la sociedad lo da por bueno. ¿Qué dice la palabra? Es que se nos van detallitos pequeños, se nos van. Y tenemos que seguirlo buscando. Eso es lo que quiere Satanás y el anticristo. Destruir la palabra de Dios. Con cositas. No atender las señales que se nos han dado. Y las señales son muy importantes. ¿Ok? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, ni siquiera ha echado las hojas, y brotan sus hojas, sabéis que el verano. ¿Y qué tiene que ver esto con la segunda venida de Cristo? La higuera ha estado repitiendo esto todos los años. La higuera todos los inviernos bota la hoja y en primavera vuelve y echa hoja. Pues entonces Jesús debió haber venido en el primer siglo. Hermano, no nos olvidemos. Hay un mensaje ahí. La higuera no está hablando del árbol de higuera, es una metáfora. La higuera es el pueblo de Israel. La higuera es el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que pasar con Israel para que se convierta en la higuera? Pues Israel tiene que renacer. Volver al lugar donde estaba. ¿Dónde está? Disperso por todo el mundo. No solamente eso, tienen las riquezas del mundo, pero están en China, y están en Rusia, y están en Estados Unidos, y están en Brasil, y están en Puerto Rico, y están en todos lados. Están, pero no están. Lo tienen todo, pero no tienen nada. ¿Por qué? Porque no tienen su tierra, porque no tienen su templo, porque no pueden reunirse en el lugar donde estaba indicado que se reunieran, que era donde Salomón construyó el primer templo. Si ustedes se portan bien, le dijo el Señor a través de Salomón al pueblo de Israel, esta casa será santificada para siempre. Pero si ustedes y tú, Salomón, si no caminas en mis caminos y te desvías y llevas a tu pueblo por el camino equivocado, esta casa vendrá a ser como paja. Va a ser destruida. Casi 900 años antes de Jesucristo. Y se cumplió en el año 70 de nuestra época. ¿Ve la importancia de la higuera? Nosotros nos reunimos en el lugar de reunión que se llama el templo, o confusión de templo e iglesia. La iglesia son cada uno de los miembros, no es el templo, eso es el templo, el lugar donde adoramos, ¿verdad? Pero los judíos todavía no tienen templo. Están dispersos en sinagogas por diferentes lugares del mundo, equivalente a la iglesia. Pero la iglesia no es buena para ellos. No, la iglesia no es buena. Hay que ir a la sinagoga. Y soñando que algún día puedan construir el templo. Las señales, hermano. La higuera. ¿Cuándo volverá Israel a su tierra natal? ¿Cuándo volverán los judíos a tierra natal creyendo que Jesucristo es el Mesías? Son preguntas que tenemos que contestar. Mientras eso no ocurra, la segunda venida de Jesucristo está pospuesta.
no eliminada, pospuesta. Ciertamente quisiéramos contestar todas las preguntas en cuanto a eso. Pero esa señal es muy clara, una de las señales más claras. La primera la señalamos que era la del anticristo. Uno solo, el mayor, el líder de todo, que va a ser guiado por Satanás y sus huestes. El anticristo, el hombre de pecado. Y dicho sea de paso, hay otro nombre parecido a ese. La ciudad del pecado. ¿Ustedes han oído mencionar esa frase? La ciudad del pecado. Las Vegas. ¿Cuál? Las Vegas. Pero es en Las Vegas nada más. ¿Es en Las Vegas nada más? Bueno, la más reconocida. Pues lo que está haciendo Satanás en Las Vegas, también lo hace en la calle Borbón, en Luisiana. Y lo hace en las calles de Nueva York. Y lo hace en las calles de Filadelfia. Y lo hace en las calles de Chicago. Pero nosotros no nos damos cuenta. Estando yo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y no debo decir esto, pero salimos un grupo de estudiantes de teología para ir a una reunión de la iglesia a Mississippi. Y el grupo decidió que quería ir, en uno de esos ratos libres, ir a Luisiana, a la calle Borbón. Erasmo, tú no puedes guiar el carro. Mira, yo me atrevería a decir que no. Pero por acompañarles a ustedes voy a ir. Por eso les puedo mencionar eso. Porque yo no sé por qué yo acepté. ¿Sabe lo que es venir seminaristas cargados de cositas? Realmente es bochornoso decirlo, que el seminarista hayan regresado cargados de cositas que no deben tener en su bolsillo ni en su cartera. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Lo pueden imaginar. No me atrevo. Eso quiere decir que aún a veces nosotros los de la iglesia nos descuidamos y no estamos alertas a las señales correctas, sino queremos satisfacer nuestro ego. ¿Sabe lo que se llama eso? El principio del hedonismo. ¿Sabe lo que es hedonismo? La puedo explicar. Es el obtener placer por el placer mismo. No me va a dar nada. Es el placer. No, es que yo quiero estar contento. Yo quiero estar satisfecho con lo que yo vivo. ¿A precio de qué? ¿A precio de qué? Ya le digo, han pasado cerca de 40 años de aquello. Y todavía lo recuerdo como estoy viviendo hoy. La ciudad del pecado. ¿Y por qué no estamos mejor buscando qué nos dice la Escritura sobre la segunda venida de Cristo y cuáles son las señales? Y hacer nuestras cada una de esas señales para poder estar alertas. Y saber el tiempo preciso, si es posible saberlo, de la segunda venida de Cristo. Porque si nosotros decimos que han pasado 2000 años y la iglesia creía que estaba a las puertas en el año 40 o en el año 50 de nuestra era, después de 2000 años está mucho más cerca. ¿No creen ustedes? No, pero a mí me dicen que eso no es todavía. Además, fíjate, todavía el sol no se ha nublado. La luna no ha dado señales. ¿Por qué yo voy a estar preocupado?
Además dicen que los judíos han de regresar a su tierra y que harán un nuevo templo. Y la historia no me dice que eso ha pasado. ¿Por qué yo voy a estar preocupado? ¿Sabe por qué tiene que estar preocupado? Porque así como Jesús dijo que vuelve, también dice que los que mueren sin Cristo también van a ser resucitados. Pero no para entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Sabían ustedes eso? Aún los no creyentes, los renegados, van a ser resucitados. Y si usted es de aquellos que, creyendo que estamos hablándole a un público más amplio, ¿verdad?, que no es iglesia, si usted cree que porque es pecador y porque niega a Jesucristo y no va a ser resucitado, está grandemente equivocado. Porque el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero, pero los no creyentes en Cristo serán resucitados segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que también van a ser resucitados, pero los creyentes en Cristo van a ser resucitados para entrar a la Nueva Jerusalén, pero los no creyentes en Cristo para ser lanzados en el lago de fuego. Es muy cruda la palabra, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar alertas a las señales. Ahora, si usted no quiere saber de nada de eso, porque le preocupa, porque lo desvela, porque no puede dormir, siga su rutina. Sé, hermano, que la clase se quedó en 2 partes, pero usted la arregla el próximo domingo. Así que yo entiendo que esta lección de la segunda venida de Cristo, su regreso, es algo que, aunque lo repitamos todos los domingos, siempre habrá una persona o 2 personas o 3 personas nuevas en el templo que puedan oír el mensaje. Y el tiempo apremia. Y el tiempo apremia. Y dice Jesús, o dijo Jesús, que este evangelio que yo les predico a ustedes será predicado en todo el mundo antes de mi segunda venida. Es necesario predicar estas cosas a todo el mundo para que luego no tengan excusa. Ah, yo no lo sabía. A mí nadie me lo dijo. Ah, si el pastor se acostó a dormir y no me visitó. No, hermano. No es asunto solamente del pastor. Hay una responsabilidad personal, muy personal. Muy personal. Y para eso, después de todo, es que venimos a la escuela bíblica. Para estudiar qué nos dice la palabra de Dios y cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ah, porque aquel hermanito, mira, está haciendo tal o cual cosa. Deje que el hermanito haga lo que quiera. Si usted lo puede aconsejar, aconsejelo. Pero no lo haga porque el hermanito lo está haciendo. Pudiera ser que su hermanito sea tu maestro, pero que sea maestro en lo bueno. No copie. No copie lo que su hermanito hace si lo está haciendo mal. Copie solamente aquello que el hermanito está haciendo bueno para la gloria y honra de Dios. Menos 5. Damos por terminado, ¿verdad? Sí, hermano, la clase ustedes pueden leerla. Léanse de nuevo capítulo 24 de Mateo. Una de las cosas que le iba a decir con relación a la mención que hice de Apocalipsis es que este capítulo no es el final de la profecía con relación a la segunda venida de Cristo. El libro más apropiado para complementar este capítulo y el de Lucas 21 y el de Marcos 13 es el libro de Apocalipsis. Yo sé que a la gente le es duro leer y entender el libro de Apocalipsis. No le estoy exigiendo que lo hagan ni que lo lean, sino. Pero recuérdense que Apocalipsis es todo visiones que el Señor mismo le presenta
a la iglesia, o a las 7 iglesias de aquel momento. Había más, pero solamente dirigido a 7 iglesias. La preocupación que tenía la iglesia con la enseñanza de Pablo, la preocupación de la iglesia con la enseñanza de Pedro con relación a la segunda venida de Cristo, había preocupado mucho a la iglesia. Por eso es que hay una última revelación de Jesucristo que se llama Apocalipsis. Apocalipsis. Si les gusta, léense el capítulo 4 de Apocalipsis, para que ustedes vean qué es una verdadera adoración al Dios vivo y eterno. Y allí ustedes pueden ver el cuadro completo de adoración, estando el Padre y el Hijo rodeados de todo aquel séquito celestial en adoración. Capítulo 4 de Apocalipsis. Todo el séquito celestial adorando juntos al Dios Padre, al Dios Hijo, mediante la intervención del Espíritu Santo. Y después del capítulo 4 es que nos narra qué ha de acontecer en los días finales antes de la aparición de Cristo Jesús. Capítulo 19, la aparición de Cristo Jesús en su segunda venida para recibir la iglesia como su pueblo amado, pero más que eso, como su esposa, con todas las descripciones de una vida real, de una boda real. No fue el hijo de don fulano de allá del campo que se casó. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, por eso es una boda real. No que sea necesariamente verdad, sino que se casa el Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Nos puede ir en oración, hermano? Padre, bueno, queremos darte gracias por la enseñanza de esta mañana, porque, Señor, entre los fundamentos del cristianismo, la segunda venida de Jesús es una promesa, Señor, que la iglesia de hoy seguimos esperando. Tu palabra, Señor, nos amonesta para que no la estemos esperando con temor. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Señor, tenemos la confianza de haber sido lavados con la sangre del Cordero, y eso, Señor, nos hace diferentes a aquellos que todavía viven, Señor, sin el temor tuyo, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos prepares, que nos mantengamos alertas, anhelantes, esperando ese acontecimiento tan glorioso, Señor, que vendrá a culminar la obra que viniste a hacer, y que comenzó en Belén y continuó, Señor, en el Calvario, y posteriormente, Señor, en el Monte de los Olivos con tu ascensión. Pero así como, Señor, tus discípulos, la iglesia del primer siglo, te vio partir, dice tu palabra, Señor, que de la misma manera te veremos regresar. Que tu iglesia, Señor, se anime con esta promesa venidera. En Cristo Jesús te rogamos y te damos gracias. Amén.